Les habla José Luis Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día a los dos, ¿cómo les va? Y a toda la audiencia. Alejandra, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Estamos muy apretados con el tiempo, vamos directo al grano, si te parece bien. Los médicos privados de pediatría de Olavarría han sacado un comunicado. ¿Por qué sintieron la necesidad de hacerlo? Bueno, vamos aclarando. Algunos pediatras de Olavarría, somos muchos los pediatras de Olavarría y no todos estamos incluidos en eso. Habría que preguntarle al grupo que, digamos, definió de esta manera su postura pública. Yo no estoy dentro de ese grupo, por lo tanto no puedo hablar por ellos, pero bueno, ellos habrán entendido que es necesaria la presencialidad antes que cuidar la ralentización de la curva de contagio. Así que bueno, habrá que preguntarle a ellos. Yo no coincido. Vos no coincidís. ¿Cuál es tu postura, Alejandra? Mi postura es que estamos en una situación crítica desde el punto de vista de la salud pública y siendo médicos sabemos muy bien que uno tiene que poner en la balanza los beneficios y los contras en cada momento crítico en lo que uno está viviendo. Y creo que son demasiadas las muestras de la situación epidemiológica de Olavarría como para tomar decisiones concretas desde lo que es la política. Tenemos 25 muertos en la última semana, 40 y pico de muertos en el mes de abril, y creo que si eso no convence a la gente de que hay que ralentizar la curva de contagios exponencial a la que estamos expuestos, no sé qué es lo que los puede convencer a las autoridades y a la gente. Realmente, nosotros dentro del hospital estamos viviendo un caos, estamos viviendo una situación inédita y una situación muy grave, que le puede pasar a cualquiera de los que están oyendo, porque van a llegar a un hospital absolutamente saturado y que no lo van a poder atender. Ese es la parte de la balanza en la cual personalmente apoyo a ralentizar la curva de casos. Por lo tanto, hay medidas como la no presencialidad durante 14 días, en algunos distritos, obviamente. El presidente lo ha dicho claramente, lo dijo para el AMBA y yo te digo que también lo haría para Olavarría. Para Olavarría y aquellos distritos que están con este nivel, digamos, de muertes y este nivel de ingreso y de saturación al sistema de salud. Alejandra, ¿cuál es la situación? ¿Hay muchos médicos y enfermeros enfermos? Mirá, no hay tantos en este momento. El problema no es la enfermedad de los médicos o los enfermeros, es el agotamiento por el exceso de trabajo. Es el desafío de laburar todos los días a destajo, ¿me entendés? Esto es lo que ha expresado claramente en los medios, como ustedes lo vieron, el viernes pasado, la enfermería de terapia intensiva. A un hospital que está justo con su personal previo a la pandemia, te imaginás que obviamente esto ha desafiado absolutamente a un sistema sanitario que ha estado al borde. Que se han incorporado gente, sí. Que se han incorporado enfermeros, sí. ¿Pero dónde? No justamente en UTI. No justamente en el lugar más crítico y más desafiado. Entonces, bueno, ellos tienen todo el derecho a expresar y a contar lo que están viviendo en su lugar de trabajo, donde se cumple una función más que importante en lo profesional, ¿sí? Rodeados de estrés, desafíos técnicos, desafíos y sacrificios personales y familiares, que solo el enfermero que está dentro de la UTI puede entender. Entonces, cuando la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dispone que tiene que haber un enfermero cada 2 pacientes complejizados, acá tenés en una terapia donde hay 9 pacientes respirados, 2 o 3 enfermeros por turno. Hacé la cuenta y te das cuenta que no llegamos ni a la esquina. Está muy ajustado. Vos sabés que José Luis esta mañana sí. Trataba de hacer alguna analogía, alguna comparación con lo que está pasando en Villegas, provincia de Buenos Aires, donde pareciera ser, lo digo sin conocimiento exacto de la realidad, él comentaba que se ha formado un comité de médicos que de alguna manera se está empezando a tomar la decisión de a qué persona se le sigue poniendo respirador y a cuál no. Es decir, de alguna manera
la disyuntiva entre la vida y la muerte. Sí, por ¿Olavarría supuesto. está en esa etapa? Y sí, por supuesto que sí, porque si vos tenés una terapia que está llena, una sala COVID que está llena, te llegan pacientes a la guardia que entran, ingresan casi muriendo y que no los podés pasar a terapia, hay una selección, obviamente. Y si tenés pacientes muy graves en sala COVID, pero está llena la UTI, ¿dónde lo vas a poner? Ya se hace una selección, lamentablemente. Se está haciendo una selección. Entonces, esto es lo grave, esto es lo que nosotros queremos poner en palabras para que sean de público conocimiento, obviamente, para que la gente se cuide. Y no pongamos en el dilema de cierro todo, abro todo. No, este es el momento, ese es un dilema que no va por ahí. Este es el momento de cerrar, para después poder seguir, o si vamos a seguir contando los muertos de 25 por semana. ¿Se entiende, Beto? No podemos reducirlo a ese dilema. Y aparte las autoridades políticas tendrían que fortalecer desde el punto de vista económico aquellos sectores que van a quedar más desprotegidos si se cierran. ¿Me entiendes? No podemos en semejante situación de pandemia poner en primer lugar que se preocupan por los bares y los restaurantes. A ver, pero esto es una tomada de pelo al sistema público de salud, una tomada de pelo. ¿Me entendés? Eso es lo que nosotros sentimos, como lo dice claramente la doctora Silvia de la Torre, y muchos dentro del hospital, y el doctor Iván Recabarren, director de la UTI y jefe de la UTI. Entonces, bueno, a ver, seamos claros porque la situación es grave y no se está actuando en consecuencia, no se están tomando las medidas que se debían tomar. A ver, ¿cómo podemos permitir que las clases sigan abiertas? ¿Sí? Estuvimos durante casi un año con clases virtuales. Yo no estoy de acuerdo con las clases virtuales. Obviamente un niño debe ir a la escuela, pero no en estas circunstancias. A ver, porque esto es como decir, se está prendiendo fuego la casa y estamos preocupados porque hay tierra en los muebles. No estamos tomando la dimensión de lo que está sucediendo. Hasta que no se le muere alguien en la familia, Beto, lamentablemente la gente no reacciona. ¿Entendés? Anda a preguntarle a las familias que tienen 25 muertos en esta semana, a ver si entienden ahora realmente la gravedad de la situación. Y yo no quiero alarmar, me quiero asustar, pero esta es la realidad que estamos viviendo en Olavarría. Entonces, si no la quieren ver, la quieren maquillar. ¿Cómo está el sector pediátrico, Alejandra? ¿Cómo está el sector de los chicos? No, el sector pediátrico está tranquilo. Todos ustedes saben que la mayoría de los chicos, cursa un COVID sin mayores complicaciones. Hay algunos que sí tienen complicaciones y preocuparon el año pasado, y estamos muy atentos a este año, porque hay síndromes post-COVID inflamatorios que realmente complican a los chicos, pero no son la mayor cantidad de internados, obviamente. Y estamos todos metidos ahí adentro, porque el servicio de neonatología se desmanteló para dejar lugar para posibles bocas de oxígeno. Se imaginan que neonatología tiene muchas bocas de oxígeno, entonces se desalojó neonatología para dejar espacio. Y estamos entonces también, la gente de maternidad, más neonatología, todos adentro de la pediatría. Estamos todos juntos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una habilitando espacios de posibles atenciones para los pacientes críticos por COVID. En este momento maternidad está con todos pacientes por COVID. Entonces los pacientes que no tienen COVID de maternidad, las puérperas, las internadas, pasaron a pediatría. Entonces, bueno, todos los sectores estamos reacondicionando, reviendo nuestros roles, interviniendo en otras cuestiones. Toda la enfermería de neonatología, por ejemplo, pasó a maternidad, a la COVID, atender pacientes por COVID, y todos tratamos de adaptarnos y dar lo mejor en esta situación. Pero bueno, queremos que la población sepa que el hospital va a tener un límite, ¿sí? Porque hay distintas fases en la respuesta a la pandemia. La primera ya la pasamos, fue de preparación, la prepandemia. Después, bueno, se inició la pandemia ya por julio, mayo, julio, junio. Después tuvimos el gran pico de octubre, ¿sí? Que estuvimos a punto de saturar a la UTI, a una cama, dijo Iván Recabarren. Después, ahora estamos en la fase, digamos, de colapso de la UTI y de la institución. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener más espacio para meter pacientes. Y los lugares alternativos de internación, como pueden ser las iglesias o los hoteles, etcétera, ¿con qué personal lo vamos a sostener? ¿Me entendés? Entonces,
vamos a tener que empezar a hacer un control de la crisis. Y el control de la crisis significa tomar decisiones concretas, ¿sí? Sobre todo tal vez por primera vez coincidís con el Tano Stupia cuando él dice que esto parece una película de terror. Totalmente. Hay que ir nomás a ver, al intendente Gali se lo ha llamado desde La Guardia en estas 2 semanas nefastas que hemos vivido, y no fue. ¿Para qué? ¿Lo llamaron para qué? Para que fuera a ver lo que estaban viviendo. Porque una cosa es hablar desde afuera y dar una conferencia de prensa y dar por Twitter las condolencias a una familia que ha muerto y de pronto la verdad de la milanesa, que es en la UTI, que es en La Guardia, que es en sala COVID, donde los pacientes se mueren de a 2 o 3 o 4 o 5, donde ya no alcanzaban los certificados de función. ¿Entendés? Entonces esa realidad la tiene que saber el intendente. Y las autoridades de salud se la tienen que hacer ver al intendente, aunque él no quiere. El intendente lo sabe y no lo dice para no preocupar al resto de la población, o no lo dice por miedo a una respuesta política. No sé, él sabrá. Acá vos sabés muy bien que se ha mezclado la cuestión de salud pública con la política. Si vamos a poner en primer término la política, bueno, las decisiones van a ser nefastas, lamentablemente, porque esto es una crisis de salud pública, una crisis. No tenemos enfermeros suficientes para la UTI, que está siendo desafiada al extremo. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades de salud? Que digan públicamente, ¿cuál es? Los enfermeros se han expresado públicamente. Bueno, ahora quieren respuesta. Todos queremos la respuesta de las autoridades de salud. Porque yo lo dije en mayo del año pasado, Beto. Implica fortalecer a un sistema público de salud, inversión, dinero, y teníamos 350 millones abajo, en rojo. Bueno, ahora, ¿cuál es? Ahora estamos en superávit. ¿Cómo se contrata? ¿Sí? ¿Cómo se contrata y de qué forma y a quiénes para sostener esta coyuntura? Este momento crítico. Bueno, que lo digan. José Luis seguramente también quiere hacerte alguna pregunta. Sí. Alejandra, sí, yo te agradezco muchísimo. Esto va para seguir porque la verdad que me parece que le estamos dando a toda la comunidad de Olavarría que nos está escuchando en este momento un panorama más que certero desde el punto de vista médico. Sí. Te agradezco. ¿Qué está pasando en el Hospital Municipal de Olavarría? Bueno, Beto, Alejandra, primero agradecerte tu tiempo, tu amabilidad por esta nota, porque como decía Beto, claridad al asunto, realidad de lo que está pasando, pero con respecto a la realidad, el fin de semana se vio, después de la conferencia de prensa que dio el sindicato municipal, más vos lo que estás diciendo ahora, de que no hay coincidencias entre, al menos los números que da a conocer el municipio con lo que da a conocer el sindicato, en este caso también la gente de terapia, en cuanto a la ocupación y demás. ¿Por qué crees que no hay en este sentido una coincidencia? Y si estás de acuerdo, Alejandra, con lo que planteaba desde el sindicato del Tano Stupia, que habló antes que vos, de que se haga un registro, no sé si paralelo o en acuerdo con el municipio, de cómo es la realidad de los pacientes, de la internación, de cuánto están en terapia. Sería paralelo, no claro. De acuerdo con el municipio, lo dejó muy claro. Sí. Bueno, eso, primero vamos por la primera parte. Yo creo que hay que ser muy claro al momento de la información, ¿sí? Lamentablemente, cuando se utiliza la información desde el punto de vista político, hay cosas que se dicen a medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca un fin político. Proteger a la población de que no se asuste, proteger a la imagen de un gobierno, etcétera, etcétera. Pero ocultan datos, Alejandra, acá. A ver, no, yo no estoy diciendo que se oculten datos, yo estoy diciendo que se informa de una manera determinada, ¿sí? Y ese es el doble mensaje que han mantenido estas autoridades durante toda la pandemia, ¿sí? El doble mensaje significa no que estoy mintiendo, sino que estoy diciendo las cosas de una manera para que no le caigan tan mal a la gente, para que no me arruinen mi imagen, para que no digan que estoy... Siempre hay un trasfondo de intencionalidad política, ¿sí? Para que no digan que estoy manejando mal la pandemia, para no perder votos, ¿sí? Entonces digo, hay 20 camas de UTI, ¿sí? Y todos sabemos dentro del hospital que no hay 20 camas de UTI, que hay 9 camas de UTI y 9 camas de UCO, que es la unidad coronaria, ¿sí? En las camas de UTI, ¿sí? Es donde está COVID, ¿sí? Pacientes con COVID respirados. En las camas de UCO, ¿sí? Que es la otra mitad, hay pacientes
de intermedio, digamos. O sea, no están tan graves, pero necesitan cuidados más que especiales con profesionales y con enfermería especializada, ¿sí? Entonces, no tenemos 20 camas de UTI, no tenemos 20 respiradores. Esto es lo que no se dice, ¿sí? Pero se dice de una manera, ya te vuelvo a repetir, como dice el secretario de Salud, nosotros no mentimos, no escondemos una cama, ¿no? Pero es como vos lo contás, se entiende la intención. Entonces, si uno maneja los datos desde el punto de vista de salud pública, son una forma de hablar, y cuando uno habla desde el punto de vista político es otra forma de hablar y de informar, ¿sí? Y esa es la gran diferencia. Alejandra, te hago una última pregunta de mi parte, porque ya estamos excedidos en el tiempo. A pesar de que la charla es sumamente interesante, cuando un paciente llega a terapia intensiva y necesita respirador, ¿ya está jugado o está casi jugado? Ya está casi jugado, porque aparte, como lo ha dicho Iván Recabarren, de 10 pacientes que entran en un respirador, 7 se mueren. A ver, 70% mortalidad. O sea, ¿vamos a estar esperando que lleguen los graves? No. Por eso hay que ralentizar la curva. Porque si yo tengo por semana 300, 400, 800 casos, de eso yo sé que hay un porcentaje que se va a internar en UTI y hay un porcentaje que se va a internar en UTI y que se va a morir en ARN, en asistencia respiratoria mecánica. ¿Entendés? Entonces, si tenemos ahora, como dicen, 17 pacientes en UTI, ¿sí? Sabemos cuántos se van a morir. Entonces no es que no lo sabemos, esto no es que los vamos a salvar. Lamentablemente la gente tiene que saber, y se lo ha dicho públicamente el jefe de terapia, de 10, 7 se mueren cuando entran a respirador. Estamos casi jugados. ¿Se entiende? Por eso hay que bajar la curva de contagios. Es imperioso ralentizarla, aplanarla, llámenlo como quieran, pero eso hay que aplanarlo. ¿Y cómo se hace eso? Disminuyendo la circulación de la gente. La gente da vuelta al virus y agarra justamente a los más susceptibles. Algunos están vacunados, perfecto, pero todavía estamos lentos con la entrega de vacunas, entonces no podemos confiar 100% en la vacunación todavía. No tenemos todavía un plan que pueda darnos esa respuesta y esa tranquilidad. Por lo tanto, ¿cuál es la otra medida urgente de salud pública? La ralentización de la curva de contagio. Así de simple. No podemos entrar en el dilema Capiata, como siempre que te convocamos, siempre respondés, así que yo te agradezco muchísimo. Les agradezco esta posibilidad de poder hablar esta mañana con vos. No sé si tenés algo para terminar, algo con lo que quieras cerrar. Bueno, justamente esto, que no caigamos la mayoría de la comunidad de Olavarría en una ecuación relativamente sencilla, como es vamos a la escuela, no vamos a la escuela. Acá hay cosas superadoras y mucho más graves como es esta. En este momento no tendríamos que ir a llevar a los chicos a la escuela, porque la gente circula y porque uno lo sabe muy bien, Beto, cuando no hay clases, no hay circulación en Olavarría. No andan autos en Olavarría. La opinión médica de los pediatras ¿está más o menos empatada con que tiene que haber clases o con que no tiene que haberlas? No lo sé, los pediatras se han pronunciado, algunos pediatras se han pronunciado públicamente diciendo que, y yo coincido en eso, que es importante que los chicos vayan a la escuela, pero lo que no coincido es que en este momento tienen que ir a la escuela. A ver, en este momento es la peor momento, y ahora vamos a ir a la escuela. A ver, se entiende que es engorroso para los padres, que es engorroso para los chicos, que lamentablemente muchas veces se tienen que quedar los chicos con los abuelos, con los parientes, es complejo, yo lo comprendo, pero también tienen que poder ver puertas adentro de la institución pública lo que estamos pasando. Entonces, los colegas pediatras que también puedan ver esto, ¿me entienden? O sea, no es poner las dos cosas en discusión. Acá hay una sola discusión, que es la salud pública. Lo otro pasa a un segundo plano, la economía, las clases, ¿entendés? Entonces, las decisiones políticas serían que se sostenga económicamente a aquellos sectores que van a estar castigados. A ver, por eso digo siempre que también va de la mano en la inversión de los recursos públicos del Estado.
para sostener aquellas partes más complejas. Y las familias se tendrán que reinventar como hicieron durante la pandemia todo el año pasado. ¿Entendés? Y sostener a los más humildes y a los más vulnerables, que esos sí son los que necesitan. Porque no tienen la conectividad, porque no tienen forma de acceder tan fácilmente a la educación. Eso es lo que necesitamos. No hacer declaraciones públicas de que estoy a favor o estoy en contra. No, analicemos, es más complejo que eso. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque lo reducimos... Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Ahí estaba la palabra de la doctora Alejandra Capiata. Bueno, coincidente también con los dichos del TAN o Estupia, ¿no? Y del sindicato en sí.